Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acercarse al Salón Meridiano en este día lluvioso. Hoy vamos a darle comienzo al ciclo de seminarios que organiza la facultad y en esta oportunidad contamos con dos seminarios. El primero a cargo del doctor Jesús Ibáñez y el segundo a cargo de la doctora Gabriela Badi. Bueno, vamos a decir unas palabras de nuestros oradores. Comenzamos por Jesús Ibáñez, es catedrático de Física de la Tierra de la Universidad de Granada, en España, y es un referente internacional en el estudio de volcanes activos. Ha sido colaborador en 45 proyectos de investigación fuera de España, ha supervisado numerosas tesis doctorales y de maestría en España, Portugal, Argentina, México y en Italia. El profesor Ibáñez ha dirigido 12 experimentos multidisciplinares complejos en vulcanología, desde la Antártida hasta África, América y Europa, coordinando grandes equipos de investigación, buques oceanográficos y decenas de investigadores y produciendo resultados de alta calidad. Es pionero en diversos temas de investigación, como el uso de antenas sísmicas en volcanes activos, en aplicar desde hace 20 años la inteligencia artificial en sismología volcánica y en estudiar una herramienta universal para la detección temprana de erupciones volcánicas inminentes mediante el análisis de señales sísmicas. Bueno, podríamos decir algunas palabras más de Jesús, pero ahora vamos a decir unas palabras de Gabriela. La doctora Gabriela Badi es profesora asociada de Física del Interior Terrestre y del Seminario de Introducción a la Sismología Volcánica en esta Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata. Además, es la responsable del área de sismología del Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica del CEGEMAR, con experiencia en volcanes andinos y antárticos. Gabriela ha creado y coordina el primer grupo de investigación en sismología volcánica del país, supervisando la formación de sismólogos de grado y de posgrado que continúan investigando en esta casa de estudios o en prestigiosos centros nacionales o extranjeros. Actualmente, la doctora Badi dirige el proyecto NOISY, Avances en el análisis e interpretación de señales de monitoreo volcánico, sismicidad y rayos. Bueno, sin más le damos comienzo al ciclo de seminarios y bueno, tu turno, Jesús, bienvenido. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es nuestra hipótesis de partida? Nuestra hipótesis de partida es que un volcán es un sistema dinámico en donde los fluidos, es decir, el motor de todo lo que vamos a estudiar es la dinámica de fluidos. ¿De acuerdo? Esa dinámica de fluidos va a realizar un intercambio fundamentalmente energético, pero elástico, con el entorno. Lo vamos a poder reflejar en deformación, lo podemos reflejar en otro tipo de fenómenos, lo podemos también ver en geoquímica, en la composición, en termodinámica, pero el más rápido, el que primero nos va a llegar a nosotros, es el intercambio elástico. Por lo cual, la hipótesis es cómo podemos ver que algo cambie desde el punto de vista físico-químico que produzca ese intercambio elástico para poder entender qué es lo que está ocurriendo en el interior del volcán. ¿Cuál va a ser nuestro método? Evidentemente, nuestro método es la observación. Es decir, tenemos que estudiar, tenemos que inferir y tenemos que modelizar de tal manera que entendamos o queramos entender por qué está teniendo lugar ese cambio. De manera que en un momento determinado lleguemos a nuestra meta, a nuestro objetivo. Es decir, poder alertar, poder decir que ese cambio va a dar inequívocamente a la evolución de una erupción, con la consiguiente alerta. Y por tanto, y aquí utilizamos la palabra alerta temprana, que es poder ser o hacer la alerta de una manera útil, es decir, de una manera que pueda ser. Es decir, en un momento determinado, si miramos la escala de tiempo, nosotros para ello necesitamos una vigilancia, es decir, estar monitorizando, midiendo esas variables durante años. Paradójicamente, esto es muy complicado de hacérselo interpretar o entender a una autoridad política. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es empezar a estudiar el volcán cuando está extinto, cuando está apagado. Y yo pongo siempre el mismo ejemplo. Nosotros sabemos que nos vamos a poner enfermos
porque nos duele algo, nos da tal, pero es que antes sabíamos cuándo estábamos. Es decir, nosotros conocemos lo que llamamos nuestro nivel de base. Yo estoy bien, porque no me duele nada, hoy me duele la rodilla. Sé que me duele la rodilla para dar algo porque yo antes me he entendido o me he analizado en un nivel de base en donde no me pasa. Es decir, tenemos que medirnos en eso, en ese nivel de base. Lo mismo ocurre con un volcán. Es decir, lo que nosotros llamamos vigilancia es conocer cuáles son los parámetros de base que son los que luego vamos a estudiar que puedan cambiar. ¿De acuerdo? Eso a veces es una complejidad, bueno, a veces no siempre. Si ya nos cuesta convencer a una autoridad o a alguien que invierta en el monitoreo, en el estudio de un volcán activo, más nos va a costar si nosotros le tenemos que decir que vamos a estudiar algo que ni siquiera está activo. Y eso requiere pues, un periodo como aquí ponemos años. Una vez que empezamos a notar cambios, como pasaría en nuestro cuerpo, oye, me está doliendo aquí, oye, yo no me encuentro bien, pasamos a un modo alerta. Un modo alerta que significa simplemente que hemos notado que algo está cambiando. Puede ser que hayamos tenido una mala postura o puede ser que vayamos a tener una enfermedad. Aún no lo sabemos. Simplemente algo ha cambiado en nuestro sistema. Eso puede durar días, meses, incluso años. ¿Para qué? Para llegar a lo que es la alerta temprana. Es decir, a algo en donde nosotros podemos actuar en días. Tenemos una ventaja de los volcanes frente a, por ejemplo, los terremotos, y es que, aunque los volcanes tienen una acción general con respecto al planeta, cambian con efecto invernadero, pues tenemos enfriamiento, tenemos grandes extinciones en masa. Si nosotros lo que, evidentemente ahí no podemos hacer más que esperar, pero cuando estamos actuando sobre la población, lo que nosotros queremos hacer es poder evacuar. Es decir, las personas que viven en el entorno, poder avisar al tráfico aéreo, poder estudiar en un intervalo relativamente corto de distancia, decenas de kilómetros. Evidentemente podemos también alertar a las zonas costeras por posibles tsunamis. En este sentido, la alerta temprana de días es suficiente. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importante, pero tampoco podemos anticiparnos demasiado, porque cuanto más tiempo estemos fallando, más probable es que perdamos la credibilidad. Por supuesto, si pensamos en poblaciones como Nápoles, que viven millones de personas en torno al Campus Flegrei o el Vesubio, pues movilizar a millones de personas durante 1 o 2 meses es, aparte de imposible, pues bueno, ni siquiera la alerta temprana nos va a ayudar mucho. Ahí hay una complejidad mucho más, digamos, insalvable. Pero pensemos en algo que nos pueda dar la información de días. Es decir, ya sabemos que algo está pasando, pero con algunos días u horas, dependiendo, también lo vamos a ver, de la dinámica volcánica, poder alertar a la población de que algo ocurre. Por tanto, nosotros lo que vamos a hacer es estudiar una serie de fenómenos que vamos a llamar precursores que nos permitan decir cuándo este volcán, este es el mismo, pasa a este modo. Es decir, cuando lo que no vemos o no tenemos ninguna actividad, lo vamos a ver o lo vamos a reflejar en un proceso eruptivo. También sería ideal saber cómo va a ser ese proceso eruptivo, pero bueno, todavía por ahora podríamos empezar a pensar que fuéramos capaces de al menos hacer la alerta de que algo va a ocurrir. ¿De acuerdo? Claro, y hemos hablado de qué es un precursor. Evidentemente, la palabra precursor es un fenómeno A que aparece antes de B, y siempre A aparece antes que B. Y aquí, pues, muy pocos precursores tenemos en la naturaleza. Nosotros pensamos, bueno, se nubla, puede llover, sí, hay alta probabilidad que llueva, pero ni siquiera que haya nubes es un precursor de que tenga que haber lluvia, por ejemplo, por decirlo de una manera. Por tanto, el precursor, por lo menos, que si A antecede a B cuando aparece B, al menos que sepamos que existe una relación bastante directa. Pero pensemos que eso es algo que para nosotros es algo muy complicado de hacer. Y bueno, hay veces que cuando identificamos los precursores, a veces pensamos que no existen. Puede que no existan, pero como en los volcanes ya hemos pensado que lo que tenemos es un intercambio de energía, es decir, un precursor sobre si nos va a tocar la lotería, bueno, por lo menos que compremos, pero aunque compremos nadie nos garantiza nada. Pero en los volcanes sabemos que como hay intercambio de energía, hay energía elástica, hay procesos físicos y químicos, ya no podemos decir que no existe. Puede ser que no lo hayamos descubierto, es muy probable. Es decir, que dentro de todos los observables no todos lo hayamos identificado o no los hemos examinado adecuadamente. Es decir, no somos capaces de entender realmente lo que estamos midiendo a qué se representa. O, peor todavía, no sabemos medirlo. Es decir, todavía no tenemos ni la metodología, ni la técnica o la instrumentación.
Y muchas veces lo que pasa es que ni siquiera sabemos interpretarlo. La idea es trabajar en ello, pero por lo pronto, salvo la primera premisa, las otras 4 son salvables. Es decir, lo que tenemos que buscar es que a esos precursores seamos capaces de identificarlos dentro del entorno volcánico. Y hay que tener mucho cuidado aquí, está tapado, con las correlaciones de las series temporales. Es decir, cuando en un momento determinado la tentación más rápida es buscar, dado una serie de eventos, buscar series temporales que nos digan que eso es precursor. Con los terremotos, la mejor serie temporal es el ladrido de un perro. Todo el mundo dice que cuando los perros ladran va a haber un terremoto. Pero es que los perros ladran siempre y no siempre hay terremotos. Y yo recuerdo que tenemos un concepto que es el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Es decir, dadas 2 series temporales, una más lenta que la otra, siempre podremos encontrar una correlación. Es decir, si este es el evento, pues cualquiera de estos es precursor. Aquí no hay nada, pues, pero aquí podría ser este precursor. Es decir, el tener la tentación de correlacionar 2 series temporales que no tienen, digamos, la misma frecuencia es muy fácil. Todos los días amanece, por tanto, que salga el sol, el precursor de cualquier cosa que ocurra en el futuro. Pero no por ello, porque haya sido un parámetro estadístico, va a dar un resultado. Es decir, la tendencia es, por favor, no jugar con series temporales con distintos intervalos o distinta variación de frecuencia, porque siempre vamos a encontrar una correlación. ¿De acuerdo? Antes o después. ¿De acuerdo? Volvemos a la sismología. La sismología es el método más usado. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, tenemos un intercambio de energía elástica, y esa energía elástica, que se va a propagar básicamente como el sonido o como la luz, pero bueno, son ondas sísmicas internas elásticas en el interior de la Tierra, pues la forma o la característica de la fuente que lo genere va a cambiar o modificar la forma y característica de la información que tenemos. No es lo mismo hablar, que ladrar, que dar un golpe. Todos son fenómenos de intercambio o cambios de presión en el medio, cada uno lleva una información. De eso nos vamos a aprovechar. Es decir, cuando nosotros en un ambiente volcánico registremos diferentes tipos de señales con diferentes características, podríamos asociar cuál es el modelo de fuente que nos puede implicar o indicar qué es lo que está ocurriendo en el interior del mundo. ¿De acuerdo? Por supuesto, tenemos éxitos y tenemos fallos. El primer éxito que dio lugar a que hubiera un gran desarrollo fue la erupción del Pinatubo en el año 91. La erupción del Pinatubo en el año 91, Pinatubo llevaba 500 años sin entrar en erupción, teníamos varias bases militares americanas cercanas por considerarse dentro de todo el territorio de riesgo volcánico como una zona relativamente segura, entra en erupción. Primero entra en modo, digamos, de reactivación. Y a través de datos sísmicos se va dando la evidencia de que el volcán va a entrar en erupción. Tanto es así que cuesta incluso convencer a las autoridades militares de que deben evacuar las bases militares. Pero se hace. El resultado final es que se salvan miles de vidas y, aunque hubo muertos, ellos fueron como consecuencia posterior a la erupción. Es decir, vinieron las lluvias torrenciales, se produjeron flujos de barro, esos flujos de barro pues arrasaron por inundación, pero los muertos directos por el volcán pues desaparecieron, no se produjeron. Y tenemos en el año 2014 la erupción del monte Ontake. Esto es una foto de la CNN en vivo, es decir, esto es una realidad. El monte Ontake había una gran cantidad de turistas porque era un santuario donde pues se iba a orar, no era el turismo de ovni, pero era otro tipo de turismo, digamos, espiritual, y no había en principio evidencia de que el volcán Monte Ontake entrara en erupción, y como consecuencia hubo al menos 63 muertos. Podríamos hablar del ejemplo de White Island en Nueva Zelanda, tenemos otra serie de ejemplos. Y oficialmente no hubo precursores. Pero la pregunta ¿es cierto que no hubo precursores? ¿O estamos en los casos anteriores en que aún no éramos capaces de identificar esos precursores? ¿De acuerdo? Luego nuestra búsqueda es la búsqueda de estos precursores. En sismología, como en todas las ramas de la disciplina, hay un modelo estándar, un modelo universalmente aceptado para decir cuándo más o menos un volcán entra en erupción. Es un conocido modelo que se llama el modelo de Swarm o de enjambres, es decir, de ocurrencia correlativa de diferentes tipos de sismicidad. De tal manera que primero tenemos nuestro estado de reposo, es decir, nuestro sismograma, estamos aquí. Si alguien me pregunta si no está acostumbrado, se utilizan 4 colores para distinguirlo, no significa nada. Estos son 24 horas
La primera, la segunda, la tercera, se utiliza un intercalador de colores, simplemente para luego poder diferenciarlo. Y bueno, pues no tenemos nada. Es decir, no hay registro, no hay intercambio de energía, el sistema está tranquilo. Nosotros utilizamos el código del semáforo y ese semáforo pues, nos va a decir que estamos verdes, el sistema está en reposo. Puede ocurrir que aparezcan terremotos, a los que nosotros llamamos terremotos volcanotectónicos. Esos terremotos, caracterizados aquí, como vemos, pues, en Cambre Real, en un lugar, en la isla del Hierro, en Canarias, pues tenemos muchos terremotos. El terremoto, el mecanismo lo sabemos, es algo que se rompe. Es decir, estamos propagando energía elástica, superamos el punto de ruptura, la cizalla umbral, resultado, tenemos una ruptura. Es decir, algo se ha generado en el interior. Puede tener un origen tectónico, es decir, la tectónica regional, o puede tener un origen interno. Por tanto, según este modelo, nos pensamos, ¿estamos en un proceso de reactivación? Bueno, pues, ya nos ponemos en alerta. Y, además, aparecen en el siguiente modelo señales asociadas a la dinámica de fluido. Yo, que me encanta la cocina y me gusta cocinar, pues voy directamente a ejemplos culinarios. Es decir, nosotros vamos a cocinar, lo primero que tenemos que hacer es, usamos el cuchillo, cortamos y estamos produciendo procesos de ruptura. Luego vamos a proceder a hervir. Luego tenemos intercambios de energía como procesos de cambio de fase, como procesos de interacción termodinámica, con lo cual el sonido del cuchillo cortando es diferente al sonido del burbujeo. Son procesos internos. Por tanto, el burbujeo que puede generar señales más monocromáticas, menos asociadas a procesos de ruptura, si empiezan a aparecer, pues ya decimos, oye, ya no solamente algo que se está rompiendo, sino que algo está migrando o está relacionado con la dinámica. En este mismo modelo, pues, ¿qué haríamos al final? El volcán tiembla. Aparece un ruido de fondo cada vez más grande que lo llamamos tremor, tremare en italiano, es decir, temblar. Estamos temblando, el volcán empieza a temblar, pues ya damos la alerta ya de nuestro semáforo. Si utilizamos 3 colores está en amarillo, podemos utilizar el cuarto en naranja, el código se ha introducido, o finalmente podemos poner diciendo que va a haber una. Es decir, nosotros tenemos un protocolo. Y en ese protocolo, el objetivo fundamental es identificar y cuantificar las señales. Según este protocolo, decimos, tenemos terremotos, ¿cuántos tenemos? Tenemos modelos que se llaman evento de largo periodo, baja frecuencia, da igual, ¿cuántos tenemos y cómo aparece? Tenemos tremor, ¿cuánto tenemos? ¿Cuánto aparece? ¿Cuánta energía? Por tanto, la idea es primero saber identificar los tipos de señales sísmicas, si tenemos un sistema de registro sísmico adecuado y buscar sistemas que nos permitan identificar adecuadamente esas señales. Durante mucho tiempo, la identificación se ha hecho a mano. Es decir, había la técnica de un centro que se dedicaba pues, con una lupa incluida, pues contar el número de eventos. Claro, cuando el número de eventos, y no digo terremotos, puede ser cualquier cosa, era relativamente bajo, pues el catálogo estaba completo. Cuando teníamos una situación como esta, por tanto en Colima, aquí tenemos una serie de cantidades que son 24 horas, aquí son 24 horas, y tenemos algo que es tan, digamos, acumulado que no nos da tiempo a identificar, los catálogos dejan de ser completos, imaginamos qué es lo que puede ocurrir y nos encontramos con deficiencia. ¿Cómo lo hemos solventado? Les he dicho de que somos pioneros y tal y cual, pues bueno, hace ya tiempo empezamos a pensar en que si la señal sísmica tiene una componente parecida a la propagación del sonido y ya finales de los años 90 del siglo pasado, principios del 2000 y ya 2010 ya empieza a haber procesos muy evidentes, bueno, en 2000 incluso antes, de procesadores automáticos de la voz, ¿por qué no utilizar la misma tecnología o la misma herramienta para procesar las señales? Y lo que hicimos fue utilizar, pues ahora está muy de moda, inteligencia artificial, machine learning, bueno, pues fue directamente ir por detrás de los que sabían más que nosotros, es decir, la gente que hacía procesado de voz, procesado de señal, ahora ya todo el mundo nos responde automáticamente qué quiere, no sé qué, no hay manera de hablar con un locutor o una locutora, tenemos que pelearnos con una máquina. Bueno, pues lo que pretendemos nosotros, desde el punto de vista humano es horroroso, desde el punto de vista para nosotros es ideal, porque aplicando estas técnicas lo que podemos hacer es ir identificando señales. Es decir, si una máquina es capaz de entender, de traducir, de transcribir una conversación
incluso a alta velocidad, identificar las señales, no debe haber ningún problema para transcribir, identificar las señales. Claro, pero utilizamos un concepto que todo el mundo lo dice Machine Learning y que es muy bonito, pero es que Machine Learning significa que tenemos que entrenar. Cuando alguien dice, pero si tenemos el sistema entrenado, es que todos, por ejemplo, involuntariamente hemos participado y seguimos participando en procesos de entrenamiento de cualquier empresa que hace Machine Learning. Vamos a entrar en una página web tal y cual y dice, vamos a demostrar que usted es un robot. Márqueme cuántos puentes hay aquí. Lo que están haciendo es que nosotros estamos ayudando al entrenamiento para que se haga reconocimiento de imágenes. Puentes, nos piden perros, nos piden coches, nos piden... y marcamos. Con lo cual, en realidad, estamos haciendo un entrenamiento. Con la voz ocurre lo mismo. Las bases de datos de la voz pueden ser de miles de millones de datos. ¿Qué ocurre con los terremotos? Pues que sí, podemos tener un ejemplo como esto, pero antes ha debido haber alguien que haya dicho qué tipo de señal es la que estamos viendo. Y ahí tenemos un pequeño problema, que pasa también con la conversación en la vida cotidiana. Se me ha puesto el ejemplo aquí. Yo estaba ahí en la mitad, me he tenido que venir al micrófono porque nadie me escucha. Simplemente hay un fenómeno de atenuación, hay un fenómeno de dispersión, hay un fenómeno de scattering, de tal manera que, salvo que yo hable muy cerca del sonido, el ruido puede enmascararme el tipo de señal. De tal manera que no es tan fácil llegar al éxito que se puede llegar cuando se está trabajando en un momento determinado con voz o se está trabajando con otros patrones. Todavía seguimos entrando en páginas web y nos piden que identifiquemos puentes, nos piden que identifiquemos coches. En realidad es un negocio, lo hacemos involuntariamente porque si no nadie nos deja entrar en esa página web, con lo cual respondemos, pero somos servidores de almacenamiento. Ojalá pudiéramos hacer un co-identificador para terremotos, es decir, todos en la universidad tienen que identificarnos 100 terremotos al día. Podríamos llegar rápidamente, ¿no? Entonces, claro, tenemos primero señales tan complejas como hemos enseñado aquí, pero esas señales, digamos, en un momento determinado, vale, hemos avanzado, vamos caminando. ¿Cuál es el objetivo? Ahora volveremos un poco hacia atrás. Pues utilizando el sensor, extraemos las características, es decir, utilizando pues, protocolos de ingeniería, de teoría de la señal, de cualquier otro procedimiento, vamos a llegar a la clasificación, de tal manera que con la clasificación hagamos la interpretación física. Es decir, del sensor, por regla general, esta parte ha sido la intervención humana. Ahora vamos a dejar que la máquina nos ayude, de tal manera que vamos a realizar el protocolo de alerta temprana. Obviamente, todavía se está trabajando mucho, porque tenemos que segmentar, es decir dónde comienza y termina la señal, tenemos que buscar clasificadores robustos, estamos utilizando redes neuronales, yo ya soy físico, trabajo con ingenieros y me río mucho, porque se está utilizando TNN, CNN, BNN, yo le he dicho que una tiene que ser una JNN. Jesús, o sea, le he pedido, por favor, que utilicemos una JNN y ya le he dicho que tiene que ser una Joint Neural Network. A ver si hay manera, pero todavía no. O sea, estoy luchando para que tengamos una JNN. Es decir, son redes neuronales, a fin de cuentas son sistemas con diferentes algoritmos y me van a perdonar, pero esto es la cuenta de la vieja, es if, then, else. Si esto ocurre, entonces, al caso contrario, tal. Pero con muchas maneras. Yo sé que cada vez que lo digo, mis compañeros ingenieros me matan, pero yo lo entiendo muy fácilmente. Es lo único que ocurre es que tenemos muchos datos, mucha computación y muchos if-then. Es decir, la complejidad de nuestro sistema es cuánto if-then, y ahora vamos a ver un poco qué hacemos. ¿De acuerdo? De tal manera que identificamos, aislamos, nombramos, cuantificamos las señales sísmicas. Es decir, creamos catálogos más completos. Vamos aquí. Pero volvemos otra vez a nuestro problema. Para ello, vamos a buscar qué modelo de fuente, qué dinámica inductiva nos puede ayudar a los protocolos de alerta temprana. Claro, volvemos a la atenuación. La atenuación es el proceso de pérdida de energía, o bien por atenuación elástica, o bien por procesos de scattering. Tenemos la dispersión, tenemos otros fenómenos, de manera que una señal sísmica a una cierta distancia va a cambiar su aspecto. Este es el mismo terremoto, esta es la señal en el dominio del tiempo,
Este es su espectrograma. Aquí tenemos el espectro entre 1, aquí por decirlo, pero en realidad 1 y 20 Hz, ¿de acuerdo? Vemos, esta es la decepción, que probablemente ya ha sido nombrada aquí muchas veces, donde trabajamos todos, estamos hablando de 14, 15 kilómetros de larga, no estamos hablando mucho. Este terremoto está registrado en diferentes lugares y vemos que simplemente a 4 kilómetros de distancia, lo que parecía un terremoto con contenido de alta frecuencia, parece un evento de largo plazo. Es decir, lo que parecería un fenómeno de ruptura aparece como si fuera un fluido. Bueno, eso lo vemos, vamos a un concierto, si nos ponemos cerca del escenario, oímos hasta como la mano del guitarrista pasa por el traste. Aquella persona que vive a 3 kilómetros del concierto se está acordando de la madre que trajo al concertista y sobre todo a la batería, porque lo único que oye es la batería. Ni siquiera oye la guitarra, es decir, lo único que oye es bum, bum, bum. Es decir, tenemos una atenuación más eficiente en las altas frecuencias, tenemos menos atenuación en las bajas frecuencias. Paradójicamente, la intervención de los fluidos genera excitación en bajas frecuencias, por tanto, lo que siempre nos va a quedar permanente son las bajas frecuencias. Luego vamos a tener problemas en los modelos. Y luego vamos a tener otro problema llamada intervención humana divina. Es decir, cómo de divino nos como consideremos los humanos. ¿Qué asociar? Hemos dicho que, vale, un terremoto está asociado a una ruptura, un LP puede estar a un fluido, pero ahora vamos a la cocina, otra vez. Yo estoy oyendo blu, blu, blu. Yo sé que si he puesto un cazo de agua hirviendo y he visto que está el cazo de agua hirviendo, oigo el burbujeo. Si antes he echado un huevo para hacer un huevo cocido, pues voy oyendo el clon clon. La primera vez diré qué es lo que está pasando, pero voy y miro. Es decir, directamente me entreno a mí mismo para asociar la fuente con el resultado de la fuente. Ahora bien, imaginemos que nunca hemos podido entrar a una cocina y tenemos un conjunto de sonidos. Podemos hacer el modelo que queramos. Podemos oler y decir, oye, parece que huele a coliflor. La coliflor, para que lo hagamos a coliflor, alguien la está haciendo hervida. Ay, mira, ya hemos hecho algo. Ese sonido parece que está hirviendo la coliflor. Pero nunca vamos a entrar en la cocina. Por tanto, vamos a inferir el modelo de fuente en función de hipótesis y modelos. Y lo peor de todo es que las condiciones de presión, temperatura en el interior de un volcán son incluso muy difíciles y sobre todo de tamaño de modelar con mucho número de reinos que queramos imaginar dentro del laboratorio. Por tanto, la propia dinámica de fluido es difícil de modelar. Y eso que lleva a que podamos, a la misma señal, esta es una señal, eso es un tipo de forma, otro tipo de nombre, otro tipo de nombre. Aquí tenemos el contenido espectral y empezamos a ver que puede variar entre 1 y 12 Hz. Y para nosotros, nuestro rango de frecuencia no es como el sonido 20-20.000. Tenemos un rango de frecuencia muy limitado, pero es aquí todos los modelos diferentes de fuente que pueden implicar. Claro, ¿cuál es el problema? Pues que nos encontramos que, perdón, un poco para atrás, cuando hacemos esta interpretación geofísica, va a depender de la moda, que es lo que esté más en moda, va a depender de la escuela a la que uno quiera atender, va a depender de muchos parámetros. Con lo cual, es verdad que estamos avanzando mucho en el Machine Learning, es verdad que estamos, digamos, yendo muy hacia adelante, pero tenemos deficiencias. Y lo que nos planteamos es, oye, cuidado, para llegar aquí, y esto me lo he saltado, hay una cuestión que es la extracción de características y la selección de características. ¿Y qué es eso? Pues, por ejemplo, imaginemos que queremos ver si una persona ha envejecido. No nos interesa saber cómo se llama esta persona, sino qué características del rostro de esta persona o de otras características han ido cambiando a lo largo del tiempo. Se llame A o se llame B. En geofísica, en sismología, hemos querido saber el nombre de la persona. La edad, la altura, el sexo, la religión. Y a eso le hemos dado nombres. Pero oye, si a mí lo que me interesa es saber que no hay erupción y llego a erupción, ¿por qué tengo que darle nombre? Y entonces vemos que en este procedimiento para llegar a la clasificación, cuando clasificamos lo que hacemos es segmentar, clasificar, sacar parámetros. Perdón. ¿Y qué es sacar parámetros? Pues simplemente, en un momento determinado, discretizar el modelo. Cuando hacemos la identificación de los rostros, alguna vez alguien nos ha dicho, oye, eres fulanito, nada, es que te pareces mucho a algo. ¿Y por qué te pareces mucho a algo? Porque quizás tu distancia entre los ojos es parecida, tu color del pelo. Es decir, nosotros utilizamos una serie de parámetros aislados
para reconocer digamos, un rostro. Pero si miramos el sonido, esto es lo que además lo he dejado aquí porque lo he sacado de un instituto, de un colegio, el sonido se le puede definir altura, duración, intensidad, timbre, que al final es contenido en frecuencia, duración, energía y complejidad espectral. Luego, cuando nosotros distinguimos entre la voz de una persona u otra, o el sonido de una guitarra o de un piano o de un violín, lo que hacemos es comparar, discretizar el contenido o la información de la señal, incluyendo la energía. Bueno, pues ¿por qué no podemos hacer eso con las señales sísmicas? Porque eso es lo que hacemos cuando queremos decir que una señal es de un tipo u otro. Y decimos, bueno, pues busquemos qué parámetros son los que nos permiten discretizar la señal sísmica y a partir de ahí ver cómo cambia. Definir los parámetros. ¿Por qué sabemos que este rostro está envejecido? Por el tamaño de los ojos, la orientación de los ojos, los pómulos, el color del pelo. Pero nosotros ya preguntamos, ¿color del pelo? ¿Tamaño de los ojos? Y no preguntamos por el color. Porque asumimos que el color de los ojos es invariable. No asumimos un cambio, por ejemplo, del iris, pero sí de la tonalidad de la piel, sí del tamaño de los labios. Es decir, nosotros mismos discretizamos el sistema. Es decir, podemos hacerlo tan simple como se hacía al principio, tan complejo como hay ahora con las medidas biométricas. Pero en cualquier caso, es la discretización de un sistema complejo. Pues hagámoslo. ¿Qué encontramos? Pues que podemos utilizar miles de parámetros. Y además, con data mining podemos hacer lo que queremos. Sismología, pues al final se ve que hay como muchos 128 parámetros que son todos, casi todos derivados del sonido. Unos son geofísicos, otros son estadísticos y otros son aplicaciones estadísticas sobre la estadística, los parámetros centrales. Lo que hacemos es que tenemos una serie de parámetros. Bueno, pues, ¿por qué no, en lugar de llamar terremoto de un tipo A sobre la señal en continuo, extraigamos esos parámetros y veamos cómo evoluciona? Y veamos cómo va cambiando. Bueno, lo hicimos. Aquí este conjunto de rayas es muy bonito, pero bueno, esto es, lo voy a explicar muy rápidamente. Elegimos una erupción en el monte Etna. Una fuente de lava muy grande, muy significativa, y vimos la evolución durante 4 días, aquí nos quedamos aquí después, 2 días antes, y aquí se cortó, pero son 2 días antes y 2 días después de la erupción. ¿De acuerdo? Empezamos con una serie de características que son las características de la señal, empezando por la que siempre hemos utilizado en sismología, que es la energía. Luego hemos mirado lo que es el índice de frecuencia, y hablaremos del índice de frecuencia, que está aquí pintado en rojo. Luego miramos, digamos, el decaimiento, miramos una serie de cosas. Miramos características que tienen que ver con lo que se llaman entropía. Ahora lo explicaré lo que es la entropía. Tienen que ver con la teoría de la información. Miramos características estadísticas, entre ellas, por ejemplo, la kurtosis, a la hora de mostrar de ella, y una serie de elementos, es otras características estadísticas, coeficientes centrales y coeficientes de efectos centrales de coeficientes asociados a cada uno de ellos, y empezamos a ver que hay muchos que son totalmente invariables. Es decir, no cambian. Entonces, si no cambian, pues, ¿para qué usarlos? Es decir, ya de los 128 podemos empezar a eliminar. Hay algunos que cambian, como la energía. Lo que pasa es que cambian, pero no, cuando llega al máximo ya termina la erupción. Pero bueno, puede ser que en otra sea interesante. El índice de frecuencia también cambia. Y nos damos cuenta que hay uno que, curiosamente, tiende, que es nuestro paradigma, porque el cero lo sabemos medir muy bien, el infinito nos cuesta mucho, que tiende a cero justo cuando empieza la erupción, que es un coeficiente que se llama la entropía de Shannon, que no tiene que ver con la entropía física, que tiene que ver con la teoría de la información. Bueno, después de dar muchas vueltas, pues nos quedamos con una serie de parámetros y vimos que parece que funciona. A partir de ahí lo volvimos a aplicar en otras erupciones, en otros volcanes, y vamos viendo que la entropía de Shannon, que está por aquí y está aquí, justo antes de la erupción y durante un tiempo antes, siempre tiende a crecer. Es decir, antes de empezar una erupción, la entropía de Shannon, de las erupciones que hemos visto, no tiene por qué ser de todas, tiende a crecer. Entonces decimos, oye, pues aquí puede tener un poco de sentido. Claro, ¿y qué es la entropía de Shannon? Yo sé que estoy hablando mucho, no sé cuándo me tengo que parar, pero lo decís. ¿Qué es la entropía de Shannon? La entropía de Shannon, digamos, se aparece en el año 1948 por Shannon, que trabajaba en teoría de la información.
El objetivo era cuantificar la calidad de los mensajes que llegaban a través de radio, por supuesto, de espionaje, digamos, los paquetes de señales que iban llegando, y digamos que para ver la calidad de la información, lo que nosotros teníamos que hacer es preguntas de ¿está esto sí o no? Es decir, conceptos binarios, sí, no, sí, no. De tal manera que cuantos más preguntas de sí no tengamos que hacer para identificar la señal, peor es la calidad de la señal. Cuanto menos preguntas tengamos que hacer para identificar la calidad de la señal, más probable es que la señal se parezca a sí misma. ¿De acuerdo? Entonces, de eso aparece, ahora seguimos hacia atrás, una expresión que habla de la probabilidad de ocurrir la señal por el logaritmo en 2 de la probabilidad de ocurrir la señal. Entendiéndose que el logaritmo en base 2 es porque estamos hablando de procesos de sino. Podemos haber utilizado otro logaritmo, pero ahí está. Es decir, la función de densidad de probabilidad de que ocurra la señal. Por decirlo de una manera, en esa cadena de mensajes, digamos, podemos ver lo que se buscaba era cuánto había degradado la información en su transmisión. Pero ahora podemos pensar para nosotros, en nuestro caso, en otra serie de ejemplos. Por decirlo de una manera, si en un momento determinado, en un sistema, lo que va a ocurrir ya ocurrió antes y era igual, la probabilidad de que ese sistema ocurra es 1, máxima. El logaritmo de 1 es 0. Ya empezamos a andar bastante bien. ¿De acuerdo? Y es lo que nos interesa a nosotros. Es decir, cuanto más nos parezcamos a nosotros, la probabilidad es más alta. Si en un momento determinado dejamos de parecernos, la probabilidad ya no es 0, el logaritmo podrá tomar números negativos, podemos tomar valor absoluto si no nos gusta, y dar igual. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que amanezca? Pues salvo que haya una catástrofe, siempre hay amanecer. Luego la entropía de que amanezca o no amanezca es 1. Perdón, la probabilidad es 1, la entropía es 0. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que en el amanecer sea más o menos brillante? Pues va a depender de, por ejemplo, si está nublado, si tenemos tormenta o no lo tenemos. El resultado final es que tenemos una dispersión del campo de información y como tenemos una dispersión del campo de información, la probabilidad que tenemos hace que la entropía tome valores diferentes. ¿Vale? Último ejemplo que fue donde yo lo entendí. Yo fui y lo cuento porque ya lo vamos a ver en las señales sísmicas. ¿Cómo lo podemos esto entender en las señales sísmicas? Yo estaba en un concierto con mis hijos, era un concierto para niños, en un auditorio de unas 2.000 personas. Pues imaginaros 2.000 niños, familia, antes del concierto. Es un sistema altamente energético. Miles de voces, miles de sonidos, de tal manera que y la orquesta encima afinando el instrumento, es decir, nuestra pelea de gato de la orquesta mientras está haciendo. Tenemos un sistema altamente energético, pero altamente desorganizado. Si miramos cuánto es la entropía de Shannon en ese momento, es elevadísima, prácticamente infinita. En un momento determinado se abre la puerta del escenario y entra el director. Alguien se da cuenta que es el director y comienza a aplaudir. Mientras el director se propaga en el escenario, se va propagando el aplauso. ¿Qué va a ocurrir con respecto, si hemos calculado la entropía o la información que tenemos del sonido? Si todo el mundo comienza a aplaudir, aunque no sea el 100%, tenemos un único proceso con diferentes fuentes, manos grandes, manos pequeñas, aplausos más fuertes, más bajos, pero es un aplauso general. ¿Qué va a ocurrir con la entropía de Shannon en ese momento? Que va a bajar al valor mínimo del sistema. Si pensamos en un sistema volcánico, justo antes de que el volcán entre en erupción, podemos tener miles de estados termodinámicos, físicos, todos actuando, un sistema de gran energía. Pero cuando el sistema se organiza para producir la ruptura, por ejemplo, por decirlo de una manera, si tenemos un conducto cerrado, tenemos que tener una concentración de procesos energéticos predominante sobre el resto. Luego, si comparamos la energía o la información del sismograma a lo largo del tiempo, cuando la energía o el estado predominante de nuestro sismograma tiende a ser único, centrado en el proceso eruptivo, la información del sismograma va a aparecer cada vez más a sí misma. El resultado es que la entropía deberá tender hacia valores bajos. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esa hipótesis, primero utilizamos
5 volcanes, que fueron el St. Helens, famoso, el Agustín en Alaska, el Kilauea, el Etna y el Vecimiani en Rusia, y elegimos en el Vecimiani 4 procesos eruptivos, en el Etna otros 4 procesos eruptivos y un proceso eruptivo, cada uno diferente, además en el Kilauea asociado con el colapso de un sistema de entorno. Representamos en el Vecimiani un año de la teoría de la entropía de Shannon, coincidiendo además que hay un momento en donde hay una gran erupción, una columna eruptiva de cerca de 11 kilómetros. Entonces vemos, pues bueno, el éxito es que previo a esa gran erupción, que es este punto de aquí, se produce el mínimo del valor de la entropía de Shannon, es decir, hay una relación causa-efecto de descenso. Claro, automáticamente vemos que hay otros momentos en que también hay mínimos. Claro, en principio nos causó frustración, pero junto al volcán Vecimiani hay otro volcán mucho más grande que es el Kluchskoy, que estaba a 8 kilómetros de esta estación sísmica. Cada momento en que la entropía tira para abajo coincide con otros procesos eruptivos en el volcán Kluchskoy. Evidentemente, como estamos más lejos, tenemos contaminación del ruido y tenemos menos información, por lo cual la entropía no baja tanto como tenía que haber bajado cuando baja prácticamente como precursor de esta erupción. Aquí tenemos el zoom de este decaimiento y si lo miramos, tenemos un decaimiento bastante homogéneo. Claro, lo primero que nos dijeron a nosotros es, bueno, tenéis que cuantificar porque estas subidas y bajadas no son cuantificables. Entonces nos acordamos que en sismología utilizamos algo que también se utiliza en muchos lugares, que es el algoritmo LTA-STA, Long Time Average, o sea, Short Time dividido entre Long Time. Es decir, calculamos la media en un proceso largo, calculamos el valor de la media en una ventanita pequeña y calculamos la relación de ventanita pequeña entre ventanita grande. E impusimos que cuando la relación de STA-LTA, es decir, el corto tiempo, el largo tiempo, superase el 70%, es decir, el valor de la entropía descendiera al 70% con respecto a la media, diéramos la alerta. Introduciendo el 70% en todos los casos, solamente el descenso ocurría cuando iba a haber erupción. Es decir, algunos de los mínimos no coinciden ya, no llegan al 70%, luego en un sistema de monitoreo imponiendo esa condición, aunque pudiera ser conservadora, podemos utilizarlo como una alerta. ¿Qué vemos en el Vecimiani? En la erupción más grande, esto en verde produce el momento ya que hay el 70%. Y bueno, lo que hicimos fue imponer, para ser también, estar seguros que al menos ese proceso de decaimiento durara 1 hora. Es decir, no hubiera espureos, sino que durante 1 hora se estuviera mantenido. De manera que, por ejemplo, este pico pudiera ser precursor, pero no se considera, porque dura menos de 1 hora. A partir del decaimiento de 1 hora seguida, por ejemplo, en el Vecimiani tenemos casi 2 días de algo con certeza de que iba a haber esa erupción. En explosiones menores, vemos también una cuestión importante, es que cuanto más pequeña fuese la explosión, menos tiempo tenemos. También es lógico. Si tenemos que necesitar menos energía, menos estados únicos se pueden ocurrir. Claro, nos miramos en el Etna y las diferentes fuentes de lava y vemos que cuando las fuentes de lava son muy grandes, llegamos a tener hasta 12 horas de antelación. Cuando las fuentes de lava son pequeñas, lo más que podemos llegar son 2 horas. 2 horas, que en realidad son 3, pero la primera hora no la contamos porque es la hora que tenemos que eliminar para, digamos, estar seguros de que está funcionando. En el St. Helens, en el Agustín o en el Kilauea, pues llegamos a tener en algunos casos de 2, 3 o 4 días en función del tamaño de la erupción. Claro. Y nos da un pequeño problema. Físicamente, ¿cómo lo podemos interpretar? Si os acordáis, habíamos hablado no solo de entropía, que había otros. Uno de ellos es la curtosis, que a mí cuando la estudié me hizo mucha gracia porque la curtosis la inventaron los economistas para ver la variación del mercado, es decir, picos de las cotizaciones del mercado bursátil, y en realidad la curtosis es un parámetro que lo que nos da a nosotros es cómo de picado, es decir, cuando los espectros tienen señales que son raras con respecto a algo que ha ocurrido antes. Si tenemos muchos terremotos iguales, pues puede ser que la curtosis funcione. Y vemos, por ejemplo, que la curtosis, este es el número de terremotos en rojo del Vecimiani antes de la erupción, y la curtosis también crece, ¿de acuerdo? Y lo único que ocurre es que, con respecto a la curtosis crece más tarde que la entropía de Shannon, es decir, siendo buen precursor para el Vecimiani, la entropía de Shannon funciona
Y utilizamos otro que es el índice de frecuencia, la relación entre alta y baja frecuencia. Es decir, esto del concierto, si domina las bajas o si domina las altas, para ver qué tipo de señal domina. Entonces, por ejemplo, en el EGNA vimos que efectivamente cuando el trémolo aparece, que es una señal más en baja frecuencia, el índice de frecuencia cambia, pero cambia más tarde nuevamente que la entropía de Shannon, luego podemos, digamos, compartirlo. ¿Cuál fue el problema? Que mientras que la entropía de Shannon siempre iba hacia abajo, hacia cero, en todas las erupciones, dependiendo del tipo de actividad sísmica, a veces la curtosis sube, a veces la curtosis baja, a veces el índice de frecuencia sube, a veces el índice de frecuencia baja. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos un ejemplo y empezamos a ver, por ejemplo, en el volcán de Colima, que fue otro escenario, una gran erupción explosiva, volvemos a tener la caída, otra explosiva, una tercera erupción explosiva. Siempre vemos que se produce un decaimiento, incluso cuando hay los flujos piroclásticos, como estos, que son un poco evocan un poco lo que se vio en el Pinatubo, tenemos estos descensos. Por tanto, estábamos contentos, además, en pequeñas explosiones, hicimos una serie de test ciegos, vimos los mínimos y nos mandaron las imágenes de los mínimos. Y por cada mínimo de la entropía teníamos una pequeña explosión. En algunos volcanes sería grande, pero como pasa siempre en México, un temblorcito, un terremoto de 6 o de 7, un terremoto de algo más de 7, una exhalación sería una vulcaniana y tenemos que esperar a que llame explosión una pequeña. Pero bueno, empezamos a ver que hay relación directa entre la emisión de cenizas y los valores de la entropía. En otro lugar tenemos la erupción de La Palma, que tuvimos en España, claro, la nuestra. Esta erupción además es muy interesante porque tiene una migración de la sismicidad. De primero hay pocos terremotos, unos días antes hay una migración de la sismicidad y luego después de la erupción hay una gran cantidad de sismicidad, mucho más que antes. Lo normal en los volcanes es que sea al principio más sismicidad después. Además vemos que 2 horas antes la energía del tremor aumenta como de libro. Alguien puede decir, pues mira, aquí parece, pero claro, marcar esta barra es muy bonito, pero el máximo de la energía viene después de la erupción. Y aplicamos la entropía de Shannon. Aquí tenemos la entropía de Shannon, que las dos líneas rojas del proceso eruptivo, vemos, ahora lo voy a hacer un zoom, que tira hacia abajo, pero en este momento en donde hay un montón de sismicidad, es decir, una semana antes la entropía de Shannon no baja hasta unos días determinados. En este caso, el índice de frecuencia se comporta contrario al EGNA y la curtosis se parece un poco al Becimiani y al contrario del EGNA. Es decir, vemos que el único parámetro que baja es la entropía de Shannon. Si miramos aquí la entropía, hay un momento en que la entropía comienza a bajar y de una manera, digamos, durante una semana de manera significativa, y cuando está toda la erupción, la entropía se mantiene baja. Para nosotros fue una sorpresa luego el ver por qué se mantiene baja, pero lo importante es que si hacemos un zoom, aunque hay un descenso, el descenso del 70% marca al menos 12 horas antes. Le quitamos la hora, 8 o 9 horas antes, frente al valor de la energía. Podíamos utilizarlo, pero además lo podíamos utilizar para marcar cuándo termina la erupción. En el día 13 de diciembre, termina la erupción, automáticamente la entropía tira hacia arriba. ¿Por qué este punto es importante? Porque cuando termina la erupción, nadie sabe responder. ¿Habrá terminado o no habrá terminado la erupción? ¿Sigue el volcán activo o no lo sigue? Bueno, pues vimos que un indicador no solamente de cuando comienza una erupción, sino de que cuando termina, era la entropía. De tal manera que volvimos otra vez a Colima, pero en este caso en otros procesos que el año 2013-2014, en donde había un crecimiento del domo, una gran cantidad de explosiones, otro nuevo crecimiento del domo y otra gran cantidad de explosiones. La entropía, cuando es el proceso eruptivo grande, siempre tira hacia abajo. Cuanto más explosiva sea, más baja es. Ahí hicimos un zoom y vemos que cuando está creciendo el domo, paradójicamente el sismograma parece más simple, pero más distinto entre sí. Es decir, tenemos terremotos de distintas profundidades, de distintos lugares, la entropía se mantiene alta. Conforme nos acercamos al proceso explosivo, los sismogramas se complican, pero son todos iguales. El resultado final es que nos dice el decaimiento, cuándo se puede producir, es decir, a pesar de que hubiera explosiones, cuándo es el momento en que el volcán va a tender en un momento determinado a ser aún mucho más activo. Y se mantiene bajo
hasta que llegamos al siguiente crecimiento del domo, donde volvemos a tener sismogramas en teoría más simples, pero en realidad desde el punto de vista físico o de estado, que son señales diferentes, más complejos. Cuando volvemos otra vez a la unicidad del sistema, la entropía nuevamente tiende a bajar. ¿De acuerdo? Bueno, podemos utilizarlo como elemento precursor, es decir, funciona bastante bien, y fuimos capaces de convencer al USGS, el United Geological Survey, de que esto funciona, y Pablo, que es uno de los becarios que tenemos nuestros, que está haciendo tesis doctoral, pues hizo una estancia en el USGS y después de la primera conferencia, para nosotros es un orgullo que esto es, aquí es que no se ve el enlace, ya lo mandaré, pero es el enlace de Facebook, en donde todos los volcanes de Alaska, todos los volcanes de Alaska, están siendo monitorizados en este momento con la entropía de Shell. Es decir, se ha puesto como elemento estandarizado de vigilancia volcánica el uso de este parámetro. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues incluso vemos cuando el volcán está activo, que los parámetros tienen para abajo, en qué momento está marcando la actividad. Es decir, ha pasado a ser, porque esto está en tiempo real, la copié ayer. O sea, estas fotos las copié yo ayer. Para actualizarlas, estas son de ayer. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos, digamos, algo que parece que está funcionando. Y bueno, ya para terminar, ¿qué es lo que quiero transmitir aquí? No es que hayamos encontrado la panacea, pero quizás hemos encontrado el camino más fácil para hacer alertas tempranas. ¿Cuál es el problema? Que no le ponemos nombre. Sabemos que algo está cambiando. Hemos encontrado parámetros que nos confirman que se está produciendo un cambio. Y hay uno que parece que el cambio puede ir hacia un lado. También es verdad que hay otros trabajos en marcha que puede que nos marquen a lo mejor lo contrario, es decir, que a lo mejor un exceso de estados diversos también puede dar lugar a una erupción. Y podríamos pensar en una olla a presión y en nuestro caso de agua hirviendo con el huevo. La olla a presión es un proceso que va a generar una señal única monocromática cuando empieza a hervir. El caso que está con agua hirviendo pues va a generar un múltiple sistema de señales y por tanto la entropía también podría ir en sentido contrario. Es decir, no estoy garantizando que siempre todos los volcanes tengan que ir hacia cero, pero por ahora lo que hemos utilizado parece que tiende hacia cero, pero podríamos interpretar a lo mejor que cambios en sentido contrario también podrían ser usados como precursores de potenciales erupciones. Y bueno, pues yo espero que haya sido de interés. Y muchas gracias. Súper interesante, con ejemplos así cotidianos, la capacidad del fondo, la verdad, muy bueno. Gracias. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. No, yo te iba a preguntar justo lo que dijiste al final, que están probando, dado que cada volcán es único, que incluso a lo largo de su historia puede haber cambiado, ¿no? ¿Has encontrado o todavía no has encontrado nada en el cual esto no esté? A ver, por ahora lo hemos aplicado como en todos estos ejemplos que están con resultados ya certeros. Hay otros que estamos trabajando en ello. Claro, ¿qué ha pasado? Primero, acceder a datos sísmicos en continuo en cualquier volcán del mundo es muy complicado. Es decir, compartir datos es muy complicado y aunque tú tengas IRIS, que te dicen IRIS que tienes datos, cuando entras no están, si están encriptados, si están no sé qué, luego no hay datos. También es verdad que cuando hemos elegido ahora para estudiar modelos eruptivos, hemos elegido impactantes. Y por ahora estos impactantes, es decir, que tienen una gran columna de ceniza o unas fuentes de lava, han sido procesos fundamentalmente de conducto cerrado. Es decir, el sistema estaba cerrado y ha roto. Todavía lo que nos quedaría es ir generalizando la aplicación. Es lo que yo te he comentado de la cocina. Por ejemplo, la desgracia es que si yo el ejemplo que pongo es que yo he utilizado para entenderlo. O sea que yo que también soy muy limitado para entenderlo. Pero, quiero decir que en un momento determinado podemos tener también algo que pueda llegar a romper o algo que pueda fluir. Es decir, a lo mejor, si yo pienso en eso, un sistema de múltiples estados caóticos, porque el conducto esté abierto, sea el precursor, por ejemplo, un lago de lava que esté hirviendo y que empieza a subir, no tienes que romper nada. Vas a tener un burbujeo muy grande
y muy probablemente la información que tú estás teniendo sea diferente porque son diferentes fuentes. Puede ocurrir, por ejemplo, que estés muy cerca o muy lejos. Si estás muy cerca, pues, porque, por ejemplo, yo en la isla de La Palma hay una cosa que nos costó entender y la única explicación que hemos hecho, porque aquí no lo he contado porque he ido rápido, pero aquí hay una cuestión muy importante. Durante 3 meses que dura la erupción, la entropía se mantiene baja, pero tenemos muchos terremotos que ocurren a diferentes profundidades. En teoría, si nos damos cuenta, la entropía, cuando están viniendo los terremotos precursores, se mantiene muy alta. ¿Y cómo lo podemos explicar? Cuando el terremoto está migrando desde la profundidad hacia la superficie, y tú tienes un sensor aquí, este terremoto recorre este camino y tiene este modelo de radiación. Este que está aquí tiene este camino y tiene diferente modelo de radiación. Puede tener mecanismos diferentes. El resultado final es que la forma de onda de 2 terremotos a distinta profundidad, que sean la misma base, va a diferenciarse con respecto al sismograma que tenemos. Cuando todos los terremotos están concentrados arriba para provocar la ruptura, todos son iguales, pero la estación está suficientemente lejos, que es un par de kilómetros, como para que el tamaño de la zona de ruptura sea tan pequeña que energéticamente la gran concentración de terremotos sean todos iguales entre sí. Esa es la sensibilidad que tiene la entropía de Shannon. Es cuánto de diferente es y cuánto te parece. Cuando comienza la erupción, tenemos tremor, pero tenemos muchos terremotos. Hicimos la tomografía de la isla de La Palma y vemos que hay 2 centros de baja atenuación, uno a 10 kilómetros y otro a unos 15 kilómetros por profundidad, 20. Y ahí es donde ocurren los terremotos. Tomográficamente, esos volúmenes son del orden de como de 5 por 5 kilómetros por 5 kilómetros, son muchos kilómetros cúbicos. Pero si todos los terremotos están ahí en un volumen tan grande, la zona espacial donde se producen esos terremotos es muy diferente para una estación que está encima. La única explicación que tenemos para que la entropía se mantenga baja es que en realidad el modelo tomográfico te da algo exageradamente grande por la longitud de onda que estamos midiendo y todo, con respecto al verdadero tamaño de la zona fuente. Con lo cual incluso explicaríamos que el volumen de emisión de helada de la isla de La Palma fue pequeño, era de 1 kilómetro cúbico. Y si tú tuvieras esa concentración sería muy grande. Con lo cual, luego llegamos a la interpretación y dice, fíjate, porque tenemos, aunque tengamos muchos terremotos, lo que estamos diciendo es que la zona fuente de los superficiales y la zona fuente de los profundos es muy pequeña. Y esa zona fuente de los superficiales y los profundos, al estar a 10 kilómetros, y digamos que la hipotenusa y el cateto mayor son prácticamente iguales. Por tanto, el camino es el mismo de todos los terremotos y se parecen en sí. Y lo mismo ocurre en Colima. ¿Por qué en Colima, cuando el volcán se vuelve altamente explosivo, que tenemos unos sismogramas súper complejos, la entropía se mantiene baja? Porque estamos a 4 kilómetros de distancia, el cráter es pequeñito y toda la actividad se concentra en la actividad cratérica. Luego, la forma de onda, aunque sea muy compleja, contiene la misma cantidad de información. No sabemos lo que es, pero sí contenemos la misma cantidad de información. Pero ahora pensemos, por ejemplo, eso, en un café hirviendo, un lago, y estamos cerca. Pues cada burbuja, con respecto a nuestro camino, puede ser diferente. El resultado final es que a lo mejor, en ese caso, la entropía crece. O estamos a 8 kilómetros y tenemos un ruido de fondo que nos está enmascarando todo. Entonces, pues a lo mejor no podemos verlo. Todavía nos queda mucho. ¿Otra pregunta? En primer lugar, quería felicitarte porque es muy clara la presentación y realmente la entropía aunque yo termino de entrar de fondo, ahí lo que estaría viendo es que hay un proceso que empieza a ser dominante, ¿no? Sí. Si uno lo pensara físicamente, y eso es lo que está viendo la entropía. Sí. En principio, vamos a Por eso el ejemplo del aplauso. Sí. Pensando en todos esos ejemplos que diste, me hice esa idea. Pero mi pregunta era sobre... Ustedes, obviamente, como sos expertos en sismología y están trabajando con señales sísmicas. Si hay algún otro dato geofísico, digamos, de otra naturaleza, que también podría combinarse con este como para dar una alerta temprana tomando información de otro origen. Sí, pensaba en el potencial espontáneo, por el movimiento de fluidos o algún otro
que combinándolo con la sísmica, tal vez al tener otro origen, pueda dar una alerta temprana más, no sé, Ahora, certera. yo me encantaría. Hay dos problemas. Y es que, primero, si ya los datos sísmicos, que son los más difundidos, son difíciles de conseguir, datos de otro tipo de medidas son cada vez más complejas. Es decir, incluso, o sea, que tiene un GPS de formación no te da el kilómetro, no te da los gases, te da. O en un momento determinado tenemos un problema de resolución temporal. Por ejemplo, el que está midiendo gases va 3 veces al año y tiene medidas de gases. El que va a medir con un magnetómetro, pues está tomando una muestra cada 2 horas o cada 4 horas, mientras estamos tomando 100 muestras por segundo. Es decir, todavía, digamos, la calibración temporal de todas las señales, y peor todavía el acceso a diferentes, o peor todavía, tener, o sea, más fácil. Cuando tú vas a hablarle a alguien y dices, mira, quiero monitorizar un volcán, ¿cuánto me cuesta? Bueno, pues en el mejor caso, si lo hacemos bien, por $1 millón. Te miran y te dicen, bueno, ya, mañana. Dice, no, pero voy a poner un sismómetro así chiquitito que vale 10.000 y voy a tener a un becario, con perdón, que va a ir todos los días a sacarme el dato con un pendrive, no sé qué, y eso me cuesta ¿cuánto? $1.000, te lo pago. Entonces al final dice, bueno, por $1.000 saco el mismo. Al final, dentro de todo ese sentido, tenemos un sistema que no están completamente. No, pero me encantaría. O sea, yo pienso, por ejemplo, que hay parámetros que tienen que cambiar. De hecho, por ejemplo, la deformación tiene que tener relación. ¿Cuál es el problema también? Que nuestros instrumentos están todos en superficie. Y la propagación hacia superficie de ciertos parámetros físicos es más complicada. Es un modelo de deformación que cambia por 1 partido por r cuadrado. El modelo este de Moggi, para que tú tengas 1 centímetro, tú dices que tengo que tener millones de metros. El resultado final es que medir esas pequeñas variaciones, cuando los GPS no lo tenemos bien y los kilómetros, dan también problemas. Ojalá, yo estoy seguro que... Es una pregunta de ignorancia. Yo creo que la multidisciplinaridad es lo que nos va a dar solución. El problema es que, al final de cuentas, tiramos todo de la sismología porque es de la única que tenemos datos en continuo, las redes temporales, y todo el mundo se queja cuando hicimos esto, hemos publicado el trabajo, la primera crítica de los revisores es, oiga, usted está haciendo una revisión, analice un año. Y pusimos un año. Y cuando analizamos un año nos dicen, ponga usted 10 años. Y en Colima no lo he enseñado, pero es que tenemos 10 años de señal continua en Colima. Y entonces ya dice, pero bueno, y busca usted otro volcán. Digo, mire usted, tengo otro volcán y tengo una serie temporal de 10 años completa con erupciones y sin erupciones. No la hay, ni siquiera en ningún lado. Entonces, vamos muy a ciegas. Gracias. Ahí tenemos una última pregunta y después, si les parece, ya comenzamos con el presentación. Gabriel. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Jesús. Excelente charla, excelente información. Mi pregunta va a cuáles son los siguientes pasos. Los siguientes pasos son la actualización de parámetros, modificando algoritmos, es la identificación de nuevas metodologías, la combinación de muchos parámetros. ¿Por qué lado va? No, yo ahora mismo quiero analizar el mayor número posible de datos y deducciones que puedan tener datos. O sea, yo para poder confirmar, o sea, yo no me quiero poner, o sea, vamos a ver, todo esto nace, yo comienzo en el año 2004-2005 a trabajar con ingenieros de teoría de la señal, sacamos que aquello funciona muy bien, pero nos quedamos estancados. ¿Por qué? Pues porque una vez que teníamos un catálogo, ¿y esto qué significa, no? Pues pasamos aquí. Ahora hemos encontrado un parámetro, quiero estancarme con el parámetro antes de cambiar. Yo creo que hay que estancarse. Que puedo que me estanque o no. Y la única manera de que me estanque o no será analizar el mayor número posible de periodos eruptivos. Y no eruptivos. Y diferentes mecanismos eruptivos. Es decir, hasta ahora no tenemos erupciones hidrotermales, tenemos nada más que fuentes de lava y explosiones. Y La Palma, que es una fuente de lava, poco más o menos. Entonces, necesitamos más. La idea es entrar en el Smithsonian, sacar en el catálogo grandes explosiones, entrar en un IRIS y ver quién me ha cantado una estación. ¿Qué ocurre? A veces me da una estación a 12 kilómetros. 12 kilómetros sé que no voy a ver nada. O me da una estación que te dice que tiene datos y cuando los ves 3 días antes de la erupción los datos no están. ¿Pero por qué? Pues porque nadie subió a mantenerlo. Entonces, mi idea ahora mismo es, yo personalmente, es
ampliar el escenario. No quiero, o sea, es que no tiene sentido ir más allá cuando yo no sé que si siquiera todavía si este funciona o no. Para mí es prometedor. Ya me gustaría que fuera universal. Estoy contento como que el USGS lo haya puesto en, o sea, el ABO, el Arca Volcánica Observatorio, lo ha puesto para todos los volcanes. Hombre, es muy fácil de implementar, es muy rápido, porque es la señal sobre ti misma. O sea, ¿cuánto tú te pareces a ti mismo en una ventanita? Y se puede buscar implementaciones de cuánto, pero es evidente si es o sí o no, si además sale de esa manera. O sea, cuando Luciano, como de la curtosis, ¿no? Hay alguien que quería buscar picos de oscilaciones en la bolsa y encuentra un método para buscar picos estadísticos. O alguien para ver si te parece o no te parece a ti mismo, pues para transmitir en el espionaje, porque aquí viene toda teoría de información, espionaje tal, si el mensaje que me llega es como tiene que llegarme, para estar seguro, pues yo al final, cuando di la primera conferencia me dijo, ¿cómo de novedosa, eh? Y dije, esto es viejo como... Pero le hemos encontrado ahora, aquí. Yo he descubierto que lo han apuntado para el canto, eso lo he contado para el canto de las ballenas. Resulta que la entropía de Shannon es lo que utiliza la gente para identificar el lenguaje de delfines, por ejemplo. Es decir, que no es que yo haya inventado nada, sino que en biología se está utilizando también, ¿no? Es decir, que hay muchas, y por eso me gusta, ¿no? Porque como la cosa es que me parezca más, entonces mi hipótesis de partida es que la señal tiene que parecerse el estado cuando va a haber un ejemplo. Si yo encuentro en otros ejemplos que no me parezco en nada, por lo menos haré un catálogo. Erupciones de tipo A, la entropía C, entropía de tal, y creo un catálogo que luego puedo utilizar para que usted, o no que usted, quiero decir, usted, un usuario, diga que estoy en un volcán, mi catálogo de objetos, pues tengo que esperar esto. No, si quieres después de cuando termines, diga, Sí. charlando. Sí, bueno, entonces le agradecemos de nuevo a Jesús. Bueno, muy bien. Para acompañar, digamos, la charla tan interesante que nos trajo Jesús, quisimos también desde lo local compartirles cuál es nuestro estado de situación actual en lo que es la sismología volcánica aquí en la facultad. Y en particular, bueno, como decían en la presentación, tenemos de alguna manera el orgullo de ser el primer grupo de sismología volcánica en el país. Si bien en este momento ya hay gente haciendo sismología volcánica en otros centros, digamos, nuestra historia comienza cuando empezamos a trabajar justamente con España, primeramente con Madrid y luego con la Universidad de Granada, y con ellos hemos seguido trabajando desde hace una pequeña cantidad de años. 3 o 4 décadas. Así que, bueno, perdimos pelo, ganamos canas y bueno. Así que, bueno, la idea es conocer y vigilar volcanes en Argentina, que es lo que estamos haciendo nosotros aquí desde hace algunos años. Si bien nuestra historia empieza hace 3 o 4 décadas, en particular hemos tenido un salto en calidad, en cantidad de datos, en técnicas, cuando empezamos a tener nuestras propias redes de monitoreo. No digo nuestras, sino nuestras a nivel país. Hasta que pudimos empezar a vigilar de manera permanente nuestros volcanes, nosotros utilizábamos datos de proyectos de investigación a partir de redes temporales, o lo que podíamos llegar a medir o lo que podíamos llegar a conseguir por colaboración con instituciones extranjeras, fundamentalmente. Ya habíamos tenido contacto con Ecuador, contacto con Chile, pero bueno, en algún momento teníamos que hacernos cargo de que en nuestro país hay volcanes activos, volcanes que nos afectan. Y ahí vemos el arco volcánico andino, que si bien tiene del orden de 120 volcanes activos, unos 40, y el número lo vamos aumentando a medida que vamos incorporando algún volcán más activo o vamos alargando la zona de influencia. Hasta hace poco decíamos 39,
ahora que incorporamos a Isla Decepción como un volcán monitoreado de manera permanente, puse el 40, ¿sí? Estos volcanes activos que decimos argentinos en realidad son o limítrofes porque los compartimos con Chile, están en la frontera. Algunos de ellos en realidad están totalmente en territorio argentino. Durante muchos años la gente decía, bueno, pero los volcanes son fundamentalmente chilenos, porque es cierto que ellos tienen la mayor cantidad de volcanes. Pero ¿cuál es el problema? La circulación general atmosférica, ustedes ya lo saben, como geofísicos, todos los vientos vienen en general en estas latitudes, de oeste a este, así que cada vez que haya una erupción importante en la cordillera de los Andes, las cenizas van a caer del lado argentino. Ahí es que nuestro país toma cartas en el asunto y decide que tenemos que empezar a vigilar los volcanes. Tenemos un ranking de riesgo. Ese ranking de riesgo generado por el Servicio Geológico pone un orden en cuanto a qué volcanes son los que tenemos que vigilar primero. Bueno, obviamente a eso se suma el tema de presupuestos y todo lo demás, y algunos hitos que hicieron que se fueran tomando decisiones, que se fueran generando los recursos, que se fueran ordenando los recursos, de modo tal que, como ven ahí, tenemos a lo largo de los años eventos de algunas crisis sísmicas, por ejemplo, en el 2012, cuando empieza el periodo eruptivo del volcán Copahue, o en 2016 la crisis sísmica del planchón Peteroa. Y en el medio, un acuerdo entre Argentina y Chile para empezar a monitorear los volcanes en conjunto, aquellos volcanes limítrofes. Ya en el 2016 aparece el Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo, que por ley ordena el manejo de toda la información y la gestión del riesgo ante amenazas de cualquier tipo, incluidas las de los volcanes, y en 2017 inicia sus actividades el Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica y nos invitan, ya nos habían invitado antes, ya estábamos colaborando cuando esto se estaba empezando a gestar, ¿sí? Y ahí tenemos la suerte de empezar a participar desde la sismología, colaborando con el Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica. Hoy en día ya colaboramos con el observatorio en otros temas, no solamente en la sismología, ¿sí? Desde nuestra facultad. Bueno, así, cuando hubo presupuesto y con la colaboración de otros organismos a nivel, en este caso, provincia de Neuquén, por ejemplo, se empiezan a ampliar las redes de monitoreo que tenían su contraparte chilena, se empieza a poner la contraparte argentina. Y ahí entonces empezamos a tener las distintas redes de monitoreo, que algunos ejemplos de estaciones están viendo en las imágenes. Como les decía, nosotros colaboramos con el Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica, pero no somos los únicos. El Observatorio Argentino, el OABB, para ser más breve, tiene un montón de colaboradores nacionales y también extranjeros. Y dentro de los nacionales hay universidades, organismos de ciencia y técnica y también gobiernos provinciales, como les mencionaba recién, que tienen su interés, digamos, provincial en gestionar el riesgo y, por lo tanto, hacer la vigilancia correspondiente. Bueno, ahí se me corrió una letra. ¿Cómo vigilamos un volcán? Esta figurita ustedes ya la deben haber visto millones de veces, pero para que recordemos, para vigilar un volcán, bien como decía Luis hace un rato, la sismología es, como decía Jesús, la disciplina que tiene el muestreo más frecuente, es la que nos permite prácticamente en tiempo real tener información de qué es lo que está pasando, pero hay otras técnicas que nos ayudan a ponerle nombre a las cosas que estamos viendo, a ponerle el modelo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos la información de geoquímica de fluidos o de geodesia digamos, a nivel superficie, o geodesia hecha con sensores remotos o imágenes satelitales. Y tenemos también la vigilancia visual a superficie. Y a esto se puede agregar MT, se puede agregar un montón de técnicas más. La diferencia es cantidad de datos, disponibilidad del dato, y a veces
que los modelos con los cuales podemos interpretar ese dato tienen mayor o menor resolución, y entonces la compatibilización de todas esas series temporales es la que a veces nos trae el dolor de cabeza, pero tratamos de ir cada vez más incorporando a nuestras interpretaciones información multiparamétrica, ¿sí? En nuestro caso nos vamos a centrar fundamentalmente en la sismología, porque es a lo que nos dedicamos. Bueno, al cambiar la presentación del laptop, me cambia la pantalla y por lo tanto, perdonen que algunas letras van a aparecer medio raras. Les decía, dentro del UABB están aplicadas varias de estas disciplinas. De hecho, hay instrumentación geodésica desplegada, tenemos antenas GNSS para poder medir deformaciones en los volcanes. También se hace interferometría radar satelital para ver deformación, esto con la colaboración de la gente de sensores remotos del CGMAR. También se hace análisis de imágenes, de fotos satelitales para ver, en el caso de emisiones, características o para identificar emisiones o para identificar variaciones en los lagos cratéricos. Para todo eso, tener visibilidad muchas veces ayuda, y a veces las cámaras en tierra no son suficientes. También se pueden hacer estudios de imágenes para ver radiancia y para poder hacer alertas térmicas. Esto también se hace con la gente de sensores remotos de CGMAR. Y a nivel suelo, por ahora, digamos, en mediciones puntuales, también tenemos todo el análisis de geoquímica de fluidos, donde hay una gran colaboración de la Universidad de Buenos Aires. Todo eso son actividades que se hacen en el OABB. Y también cuando existe la erupción, cuando existe la emisión, tomar muestras de ceniza, por ejemplo, o del material eruptado, y el análisis petrológico ayuda luego a ponerle nombre a lo que ha ocurrido. También, esto obviamente, el Servicio Geológico Minero tiene la capacidad de hacer los análisis. Todo esto, con la sismología, de lo cual no hablé, ahora después vamos a hablar de la sismología, en el UABB se utiliza para poder ir emitiendo, o sea, analizando estados de actividad y emitir alertas, que esas alertas dependen en su periodicidad justamente del nivel en el que estamos, ya sea, nosotros usamos los 4 colores, entonces verde, amarillo, naranja o rojo. Cuando no pasa nada es verde, como ya lo venían mencionando, y el amarillo es cuando el volcán cambia su actividad, tiene una actividad de algún tipo por encima del nivel de base, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un reporte de actividad para un volcán en alerta amarillo, y, como les decía, la periodicidad de los reportes, que se pueden recibir por correo si se solicita, en general se les envía automáticamente a todas las autoridades relacionadas al SINAGIR que requieran esta información para poder gestionar el riesgo, pero además es accesible en la página del OABB, ¿sí? Entonces cualquiera puede entrar a la página del OABB y ver estos reportes. Las redes que les mencioné, que se empezaron a instalar y que son aquellas de las cuales nosotros tenemos disponibilidad de datos para poder hacer nuestros estudios y ayudar a la evaluación, digamos, al conocimiento de los volcanes y a su vez la evaluación del estado de actividad. En este caso está la del volcán Copahue, que ahí lo tenemos. La del volcán Lanín, que fue instalada en principio de 2021, ¿sí? Sí, fines de 2020 fue Copahue, principio de 2021 Lanín. Fines del 2021 fue Laguna del Maule, que lo tienen en el límite entre Neuquén, Mendoza y Chile. Y principios, o en realidad marzo-abril de 2023, instalamos nuestra red en la isla Decepción Antártica, ¿sí? De todas estas estaciones se recibe el dato en tiempo real en el OABB y se puede analizar. Finalmente, la última que se instaló fue en octubre, ¿sí? Octubre del 23,
la del volcán Tomuyo. Esta es, digamos, la primera red instalada de un volcán completamente en territorio argentino, ¿sí? Esta no es una red binacional, sino que está totalmente dentro del territorio de la provincia de Neuquén. Falta instalar la de Tromen, pero bueno, esa quedará para un poquito más adelante. Todos los equipos están listos para cuando se pueda hacer. Con toda esa información, más la información digamos, sismológica de otros proyectos que ya les voy a mencionar, en el grupo de sismología volcánica de nuestra facultad hacemos nuestro trabajo de vigilancia e investigación. O sea, en realidad nosotros no somos los responsables de la vigilancia, sino que colaboramos a la vigilancia. ¿De qué manera? Por un lado, con la implementación de metodologías, muchas veces gracias a la formación de recursos humanos. Van a ver luego un listado de gente que está trabajando de temas en los cuales siempre hay una o más personas atrás de cada uno de esos temas. Bien, somos universidad, la formación de recursos humanos es nuestro fuerte. Y fundamentalmente la colaboración en ciencia y técnica, como les mencionaba. Primordial para nosotros el OABB, pero tenemos colaboración también con organismos de otros países. Nuestro objetivo fundamental es mejorar el conocimiento de los volcanes, de su actividad sísmica, ¿para qué? Para lograr alertas efectivas. Y ahí tenemos el listado de todos los planes de investigación. No lo voy a leer todos y cada uno, pero bueno, como ven, tenemos varias tesis de doctorado en geofísica actuales. Algunas tenemos que actualizar sus objetos de estudio, porque con el paso de los años uno se va cambiando a veces la información. Hay algún volcán más interesante que otro, y entonces es normal que vayamos cambiando un poco. Pero bueno, tenemos varias tesis de doctorado, tenemos una beca postdoctoral y tenemos, bueno, un investigador que está allí en el fondo, de carrera de CONICET, algunos con lugar de trabajo aquí y otros con lugar de trabajo en el OABB, ¿sí? Además tenemos tesis de grado que se están desarrollando en este momento y proyectos en los cuales participamos, algunos propios y otros en colaboración. Y obviamente los convenios y colaboraciones con organismos nacionales, extranjeros. Como ven, un montón. En nuestra red de colaboración es bastante grande, ¿sí? En general, nuestra costumbre es que cada uno de los planes de investigación tiene la contraparte local y algún especialista extranjero. Entonces, todos los tesistas o becarios doctorales o postdoctorales, o inclusive en el caso de Augusto, que es investigador de CONICET, todos tienen un director o dos extranjeros, ¿sí? O, digamos, no porque sean extranjeros, especialistas en la temática que corresponda, ¿sí? Bueno, ya Jesús les habló de las señales sismovolcánicas, ahora nos vamos a meter de lleno a lo que hacemos nosotros de sismología. Jesús les habló de las señales, de que los primeros objetivos en un observatorio de vigilancia volcánica o en cualquiera que se dedique a la sismología volcánica es identificar señales, ponerles nombre, caracterizarlas. Esto se hace de diferentes maneras, en algunos casos se hace de manera automática y en otros casos se hace de manera manual. Lo más tradicional es hacerlo manualmente con una persona que va identificando a partir de las características de forma de onda, de frecuencia, de duración de la señal, de arribos, va identificando los distintos tipos de señal. Cada tipo de señal nosotros la asociamos a una fuente o a algunas fuentes, ¿no? Es el problema de no unicidad de la geofísica, ¿no? Pero claro, a veces se hace imposible la identificación de eventos. Esto, por ejemplo, que están viendo ahí es actividad sísmica de un día en Copahue, ¿sí? Un día que tuvimos, nosotros identificamos manualmente del orden de 700 sismos. Si lo ponemos en un sistema automático, obviamente vamos a tener miles, porque seguro hubo un montón de señales que se nos pasaron por alto, ¿sí? Por eso, en general, tratamos de recurrir a la automatización
Y en el OABB, por ejemplo, tenemos en este momento este sistema automático que estamos entrenando, ¿sí? Todavía no está del todo operativo, digamos, se utiliza, pero no está en este momento detectando. En este momento lo que estamos haciendo es alimentándolo manualmente, ¿sí? Para que él después haga su propio trabajo. Pero el tema de entrenar, como comentaba Jesús, es una tarea que lleva tiempo y que requiere catálogos bastante amplios antes de poder dejar al sistema andando de manera automática. Igualmente siempre requiere algún especialista que haga una revisión, ¿no? La ventaja de este sistema es que no solamente detecta y digamos, clasifica y localiza, sino que además da un montón de parámetros de la señal que permite caracterizar la actividad bastante bien. Aquí tenemos, por ejemplo, un trabajo de datos que fueron localizados automáticamente, pero luego fueron revisados en el caso de Laguna del Maule por uno de los becarios, por Julián, ¿sí? En el caso de Laguna del Maule, como ven, hay muchísima actividad sobre el lado este. Bueno, hay distintos grupos de clústeres de sismicidad, pero bueno, en particular, él está interesado en esa sismicidad de la zona este y para ello está analizando diferentes modelos de velocidad para definir cuál es el mejor modelo de velocidad que le permite ajustar algunas características estructurales de la zona, o sea, la falla que define esta actividad sísmica, y para ello nada mejor que además colaborar con un especialista en estructural, ¿sí? Entonces el intercambio entre la sismología y la geología es fundamental a la hora de entender qué es lo que está pasando y además entender si lo que yo tengo tiene sentido de ser con lo observacional, ¿verdad? Les decía que buscamos identificar de manera automática la actividad. Esta es otra herramienta de detección y localización automática que está utilizando en particular Andrés en colaboración con el GFZ. Esto es el programa CUSIC, que también identificó una gran cantidad de actividad sísmica, en este caso es Copower, y la ventaja de esto es que está dentro de un paquete de programas que luego le permite a él, en un flujo de trabajo bastante dinámico, llegar a la interpretación o al modelado del tensor momento sísmico a partir de inversión de forma de onda completa. Esto es parte de la tesis, o sea, es un resultado preliminar, son resultados parciales que va obteniendo Andrés para su tesis de doctorado, ¿sí? En este caso, como les decía, en colaboración con Potsdam, que su director es de allí. Machine Learning, automatización, otras técnicas, como ya había mencionado Jesús, algunas de las primeras técnicas que se empezaron a aplicar era el HTK, y con herramientas que son de acceso público, o también otros programas de diseño, en este caso de la Universidad de Granada, del grupo de teoría de la señal, y aquí tenemos algunos resultados que fueron publicados por Martínez y otros, de los trabajos de doctorado. Esta es una publicación ya del año 21, donde Verónica se ha dedicado a ver, digamos, analizar la eficiencia de las redes neuronales y tratar de entrenarlas en el caso de Peteroa y la crisis sísmica del 16-17. Pero también, viendo que no siempre podemos identificar precursores claros a través de los eventos de catálogo, también nos hemos volcado a tratar de analizar el trémor en continuo, ¿sí? Sin la necesidad de estar identificando eventos individuales. Y así es como venimos trabajando, y ahí hay varios trabajos, algunos ya enviados, en colaboración con, en este caso el primer trabajo es de Carvajal, que es del UABB, Casas, aquí lo tenemos, ha enviado otro trabajo, digamos, con otro enfoque más sismológico, y hay otro trabajo de Martínez también en preparación. Entonces,
todos tratando de diferentes maneras, reuniendo interpretación de distintos parámetros, tratando de identificar precursores, en este caso, la actividad sísmica. Bueno, arriba tienen, esto es Peteroa, y aquí tenemos Copahue, distintos tipos de análisis realizados sobre el trémor de Copahue. Y también hemos utilizado, como mencionaba Jesús, índice de frecuencia, RSAM, frecuencia natural del subsuelo, que es una herramienta que ha incorporado hace poco Augusto a este tratamiento, variaciones de velocidad del subsuelo a través de interferometría sísmica aplicada al ruido, y bueno, también se ha hecho una implementación de localización del trémor a partir de análisis FK. Entonces, todas estas herramientas a nosotros nos permiten ir caracterizando el trémor a lo largo del tiempo. Con la entropía, bueno, ahí estamos trabajando. Jesús fue muy gentil al no mencionar algunos de los resultados que ya estamos obteniendo, y cuando mencionó hay algunos volcanes que no hacen lo que, bueno, son nuestros. Pero bueno, ya tenemos alguna explicación, no la voy a dar acá porque pronto viene la reunión de la AGG. Esperen a la reunión de la AGG para que los autores se los mencionen, ¿sí? Así que bueno, estamos ahí. Siguiendo con algunas de las técnicas que estamos aplicando, para aquellos que me conocen, saben que hace muchos años estuve haciendo atenuación sísmica, luego la dejé medio abandonadita, y bueno, hemos vuelto aquí con Celeste a retomar la atenuación sísmica, esta vez en volcanes, ¿sí? Tarea pendiente que teníamos, bueno, que tenía yo, y aquí Celeste se puso la camiseta. Y Celeste está haciendo modelado de atenuación sísmica en volcanes. Empezó con Copahue, con el catálogo que tiene, que es parte de lo que hemos estado... perdón, se me fue. Es parte de lo que hemos estado, como les mostré, esos catálogos de localizaciones que estuvimos haciendo, y ya tiene algunos resultados preliminares de atenuación sísmica, donde estuve estudiando la atenuación de las ondas CODA con el método más básico, digamos, más clásico, que es el método del scattering simple, del backscattering simple, pero que todavía siempre, Jesús vino ahora y siempre hay más para sacarle al QCODA. Celeste tiene bastante trabajo para hacer. Y bueno, como los volcanes, la verdad, de scattering simple tienen poco, porque son terrenos muy heterogéneos, muy sueltos, tenemos que recurrir al modelo de difusión para analizar. Justamente en el modelo de difusión podemos separar la atenuación intrínseca de la atenuación de scattering. También Celeste en la AGG les contará más al respecto, pero ya tiene algunos resultados preliminares que espera poder compartir con ustedes pronto. El otro trabajo de tesis que se está haciendo en este momento es en interferometría sísmica. En realidad esto no es la tesis de doctorado de Eugenia Boera, sino que es la, digamos, ampliación o finalización de lo que hizo para su tesis de grado, donde trabajó, como les comenté, tenemos colaboración con Ecuador desde hace tiempo, y a través de datos de redes temporales que se instalaron en Galápagos, Eugenia estuvo continuando el trabajo que ya había iniciado Augusto para hacer interferometría por autocorrelación en estaciones para caracterizar el subsuelo bajo Sierra Negra y Cerro Azul, que son, bueno, ahora está Fernandina. Fernandina está acá. Habrán visto las fotos de la erupción de Fernandina hace pocos días, pero justamente hay una zona bastante interesante en el medio entre Fernandina y la isla Isabela, donde está... acá está justamente Sierra Negra y este Cerro Azul, ¿sí? Ahí Galápagos tiene punto caliente, dorsal, hay una solución cercana también, o sea, hay de todo, y la cuestión es qué es lo que está pasando abajo de estas islas. Entonces esperamos poder colaborar con el proyecto original de Eugenia, era iluminando las estructuras profundas abajo de Galápagos. Y por ahora
No mencioné específicamente el trabajo de Augusto, porque ya teníamos bastante, pero también lo van a escuchar en la AGG con su charla plenaria. Por ahora eso es lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Una pregunta. Te llevo al comienzo de tu charla que mencionaste los volcanes, desde el OABB, las alertas que ustedes tienen, Sí. los semáforos, etc. Sí. De todos esos volcanes, ¿todos tienen el mismo tipo de monitoreo? No. No Y entonces, todos. ¿en qué se basan para hacer la misma alerta? O sea, ¿es No, la misma alerta en todo? No, a ver, el alerta en cada volcán depende, digamos, el nivel de alerta en cada volcán depende de su actividad base. Sí. Entonces, lo fundamental cuando uno vigila un volcán es conocer su nivel de base. Pero no tenés el conocimiento del nivel de base de todos. Los estamos conociendo, ese es el tema. Los estamos conociendo. ¿Se aplica el mismo protocolo de alerta? En general se aplica el mismo protocolo de alerta. ¿Como una subclasificación, más monitoreados, menos monitoreados? No, en principio no. En principio, a partir de la información que tenemos, ya sea que tengas una red de 12 estaciones con GNSS, con, no sé, con infrasonido, con deformaciones, con equipo, en algunos volcanes se han instalado equipos de monitoreo geoquímico de manera temporal, pero continuo. Bueno, con lo que hay, uno trata de determinar un nivel de actividad base, si es que el volcán está tranquilo en ese momento, y entonces modificaciones sobre ese nivel, pero sobre el propio nivel de base, son las que van a llevar a cambiar el nivel de alerta, al amarillo, ¿sí? Inclusive, decir que un volcán está en amarillo por cierto nivel de actividad no significa que otro volcán con ese mismo nivel de actividad, con esa misma sismicidad, por ejemplo, esté en amarillo. Cuando nosotros hemos ido a visitar observatorios volcanológicos de otros países, nos pasó, no sé, en Ecuador, por ejemplo. Veíamos la actividad sísmica en los monitores, en la sala de monitoreo, y decíamos, pero este volcán debería estar en amarillo. Y dice, no podemos poner todos los volcanes en amarillo. Para nosotros esto es verde. ¿Está? Lo que para ellos es verde, para nosotros puede ser amarillo en un volcán, ¿sí? Lo que sí tenemos mucho cuidado, sobre todo en los volcanes que son limítrofes, de que el nivel de alerta técnica tiene que ser el mismo visto desde Chile o visto desde Argentina, porque el volcán es uno. El nivel de alerta, hay un protocolo, hay un convenio por el cual el nivel de alerta es 1 y se acuerda. Distinto es el nivel de alerta de las emergencias. Nosotros ponemos nivel de alerta técnica, pero el nivel de alerta para la emergencia, que es lo que decide la autoridad que se encarga de la gestión del riesgo, eso depende de la exposición. Entonces, si hay una población cercana del lado chileno, puede ser que Chile decida naranja cuando para nosotros es amarillo. Pero eso lo decide la autoridad que gestiona el riesgo. Otra pregunta más. La entropía. La entropía se está aplicando en Peteró y en Copau. ¿Están ser los casi más monitoreados? Bueno, Peteró en realidad estamos trabajando desde hace mucho, pero no podemos decir que sea el más monitoreado. Es monitoreado bastante, pero todavía nos falta colocar instrumentación sismológica. No tenemos tantas estaciones sísmicas como queremos y las estaciones que tenemos están un poco distantes, ¿sí? Uno de los problemas que tenemos justamente con los resultados, aparte de que son volcanes diferentes a los que mostró Jesús, son muy diferentes en su funcionamiento. La otra cuestión es que las estaciones que tenemos disponibles no están a distancias tan cercanas como las que mostró Jesús en los ejemplos, ¿sí? Entonces ahí tenemos los problemas de atenuación y todo lo demás que todavía nos falta un poquito para terminar de decidir. Pero los primeros resultados son bastante interesantes como para poder, como decía Jesús, lo de universal
de esta herramienta todavía... Nada, hay que adaptarla. Puede llegar a ser universal, seguro. Sí, bueno, primero felicitarte. Gracias. Pregunta básica, volcanes por suerte, digamos, no están tan activos como otros en el mundo. De hecho, yo pensaba que siempre, lo que recuerdo así, que ha trascendido, son el problema de las nubes de cenizas, que ahí por ahí empieza a interferir el tráfico aéreo, digamos, la mayor complicación me parece que viene por ese lado, ¿no? por vuelos. Recuerdo que ahora tenía que ir a Bariloche y Sí. no pude hacerlo Sí. porque había cenizas, pero digamos, salvo eso, es como que no tenemos una idea de volcán como un peligro latente. Y mi pregunta es si digamos, estos volcanes, en algún momento hay coladas de lava recientes en alguno de ellos, o siempre se trata de material piroclástico, de cenizas. Ok. Eso es una duda porque no tengo registro de que haya habido erupciones de lava. Bien. Muy buena la pregunta. Bueno, los volcanes varían sus materiales, digamos, sus productos, de acuerdo a dónde están, a dónde se han emplazado, ¿no es cierto? Si se acuerdan de geología, hemos visto que hay distintos tipos de magmas que se generan según los ambientes tectónicos en los que estemos. Nuestros volcanes no van a ser tan efusivos como un hawaiano, obviamente, porque estamos en la cordillera de los Andes, en una litosfera. Hay geólogos escuchando, que no me maten, voy a decir un montón de burradas, seguro, pero bueno, hay volcanes, nuestros volcanes son fundamentalmente tendiendo a ácidos, ¿está? Porque estamos en una litosfera continental, rocas ácidas. Eso implica que tenemos mucha ceniza, y si hay lava, es una lava muy viscosa, que logra avanzar muy poco respecto de la boca eruptiva. Hay flujos de lava. Tenemos en Mendoza, tenés la Payunia, ¿tá? Donde hay flujos basálticos. Pasa que no está activo, ¿sí? Digamos, no es que no hubo nunca, hubo flujos de lava. Pero, sí, Jesús, pero en este momento, si vamos a hablar, los volcanes que tenemos activos son todos de tipo explosivo, con emisión de ceniza. Si hay alguna colada, fundamentalmente ha ocurrido en volcanes, más bien en los últimos tiempos, ¿no? En volcanes del lado de Chile. En general las coladas suelen quedarse dentro del territorio chileno, porque como son volcanes del territorio chileno y las lavas no tienen una velocidad de flujo muy alta, entonces esas coladas se quedan en territorio chileno. La ceniza que llega a la atmósfera, dependiendo de la altura a la que llega, entra en la circulación atmosférica y en general viene para este lado. Ahí es donde importa lo que decíamos antes, el SINAGIR, los protocolos para la comunicación, el intercambio de información entre los organismos, y en nuestro país hay un protocolo justamente de intercambio de información entre organismos que en cuanto hay un volcán, ya sea argentino o chileno, que cambia de nivel de alerta, se activa y empiezan a haber reuniones periódicas, muy seguido, hay informes, se empiezan a gestionar modelos, escenarios eruptivos, de acuerdo a las características de ese volcán. Se generan modelos de dispersión de ceniza diariamente para pasarle la información a la BAAC Buenos Aires, que funciona en el servicio meteorológico, para que la BAAC pueda estar atenta y genere sus propios modelos de dispersión para informar a las líneas aéreas, por ejemplo. Pareciera que la mayor complicación tendría más por la atmósfera que por la... Claro, es que en nuestro país sí, por la distancia a la que se encuentran las poblaciones de los volcanes y por las características de las erupciones. Sí.
¿Puedo hacer una contestación? Vamos a ver, yo creo que, desgraciadamente, los documentales han hecho un gran daño a la gestión y a la percepción del riesgo volcánico para la sociedad. Porque cuando alguien piensa lo que es un volcán, piensa en un hawaiano o en un volcán efusivo y piensa que eso es la generalidad, cuando en realidad es la excepción. Vas aquí por una cámara tomando por la noche un volcán de tipo efusivo hawaiano que meter una cámara en una erupción donde tenemos un flujo piroclástico o una explosión de ceniza. Entonces, cuando y nosotros ya lo hemos constatado, le pregunta a alguien qué miedo le tiene que tener a un volcán, el 90% de la población dice a quemarse por la lava. Porque si no hay cola de lava, el volcán deja de ser peligroso o de dar miedo. Y es al contrario. El 90% de los volcanes en la superficie terrestre son de tipo andesítico, o digo, la palabra, o riolítico. Es decir, una lava viscosa, se llama andesítico y debería de aquí hacerse hincapié porque viene de los Andes. Es decir, el volcanismo clásico de los Andes, es decir, desde Colombia a Decepción en la Antártida, todo el volcanismo es explosivo. Cuando hay cola de lava muy pequeña, se forman estratovolcanes que son feísimos en algunos casos porque se destruyen ellos mismos por el proceso explosivo. Es decir, si miramos el Copahue es un volcán feísimo, si miramos el... Perdona, claro, no todas son andesíticas, hay dacíticas, andesíticas. Pero todavía, o sea, aún más vistosas, ¿no? Es decir, y entonces la percepción del riesgo es muy grande. Luego tenemos otro problema, y es cuando la población está lejos, actualmente antes la vulnerabilidad podría ser menor, pero cada vez la vulnerabilidad nuestra es más grande, somos tecnodependientes. Al ser tecnodependientes, un volcán puede provocar cortes de suministro eléctrico, puede provocar alteraciones en los sistemas de comunicaciones, telecomunicaciones, y nuestra vulnerabilidad ha crecido muchísimo. Entonces, por otro lado, cuanto más tiempo lleva un volcán sin entrar en erupción, más preocupante es para nosotros. Si históricamente en los últimos 50 o 150 o 500 años un volcán no entra en erupción y el sistema está ahí, es probable que vuelva a entrar. Entonces yo creo que es eso, mucho daño nos ha hecho a todo el mundo cuando tenemos que explicar la percepción del riesgo. Esos reportajitos donde se ve una colada de lava nocturna, muy bonita, cuando llega al mar y si se ve, las fotos que yo he puesto son todas explosiones que incluso pueden alterar el clima y puede afectarnos al equilibrio social y económico del país. Entonces, yo creo que es muy importante todo este paso, porque eso, nos falta aún todavía explicar que somos muy vulnerables a ese tipo de vulcanismo, mucho más de lo que nos creemos. Ahora una tormenta nos provoca hasta corte de energía eléctrica y todos miramos, ya no puedo trabajar y tal. Pues pensemos con una gran erupción de las que ha habido. A lo mejor hay que irse al Calbuco y pensar que, pero como Hudson, pero eso estaba allí, está en Chile, pero pueden estar aquí en Argentina. Sí. Perdón. Sí, justamente, ya iba más el conocimiento que nosotros es más exclusivo, quizás que ha pasado, y no necesariamente tiene que ser la población cercana. Cambia mucho las cenizas del centro Sí. Acá mismo. Sí, sí. Entonces me parece que la zona habría que cambiarlo y habría que ir por el mapa parece que vos mostraste al principio de cómo las cenizas se dispersaban en el resto para Sí. hacerlo más cercano, porque la imagen de la solada de lava de Canarias, que hace poco y la veíamos ahí en directo, que era realmente impresionante. Esto que yo les mostraba de los reportes que se hacen desde el UABB, sí, totalmente, con el Hudson. Pero con tiempo. Necesitas mucho tiempo. Nosotros en particular, cuando se generan estos reportes, ya sea mensualmente o quincenalmente o diariamente, dependiendo del nivel de alerta,
También, digamos, se generan para los volcanes de Argentina, pero por convenio con Chile, cuando hay un volcán del lado chileno en un nivel de alerta amarilla o naranja o rojo, aunque no sea un volcán de Argentina, desde el OABB se avisa a las autoridades, o sea, se genera también el reporte. Obviamente con información que nos brindan ellos, desde Chile, pero se genera para justamente informar a las autoridades. Entonces, si el Hudson, por ejemplo, que es un volcán chileno, tiene una actividad anómala, se informa a las autoridades de aquellas provincias que pueden ser afectadas, ¿sí? Obviamente a las autoridades nacionales, porque al Ministerio de Seguridad, que es la Secretaría del SINAGIR, se le informa, y a las autoridades provinciales, o sea, las defensas civiles de las provincias que pueden ser afectadas, y de las poblaciones. Nuestro país es federal, recordemos eso. Entonces, lo que es seguridad, tenés el nivel nacional, el nivel provincial y el nivel municipal. Entonces, Nación solamente va a intervenir en el caso de que provincia o ciudad no pueda, digamos, afrontar la emergencia, si fuera una emergencia, ¿no? Digamos, no llegamos a un desastre, no hace falta que sea un desastre, pero solamente, digamos, la Nación no puede intervenir si provincia no se lo requiere. Por eso es que la información tiene que llegar a todos los niveles de gestión del riesgo. Y aunque no sea un volcán de Argentina, si puede afectar a territorio argentino, el OABB informa. No sé, ¿alguna pregunta? ¿Comentario? ¿No? ¿No? Bueno, entonces te agradecemos de nuevo.